Es un poco difícil contestar porque el conocimiento que uno tiene está muy localizado, pero bueno, lo que yo sentiría es que hay una fuerte influencia como todavía, digamos, de las teorías postcoloniales y aunque ha bajado todavía de los estudios subalternos, digamos como también articulaciones de esas teorías como la antropología del Estado o la antropología del desarrollo, creo que están ligadas un poco a esas perspectivas, y pensaría que también todas las teorías postestructurales que se nutren mucho pues, por los trabajos de Derrida, de Foucault, de Butler. No es fácil. Yo siento, por ejemplo, que en la sociología lo que está dominando es por un lado las teorías evolucionistas y por el otro lado la teoría de sistemas, ¿cierto? Que lo que está tratando es de pensar la sociedad desde una lógica totalmente distinta a la lógica ontológica de las teorías tradicionales. Entonces esas dos, como autores, pues está usando mucho ahorita en sociología Norbert Elias, se está utilizando, o hay mucha discusión alrededor del Luhmann, ¿sí? Entonces ver la evolución de la sociedad y sobre todo la sociología no como estudio de grandes estructuras, sino de relaciones. Bueno, es que ahí hay que diferenciar, digamos, por un lado están los estudios subalternos que yo creo que se nutren mucho del concepto de hegemonía de Gramsci, y surgen de alguna manera de una relectura de las teorías materialistas. Entonces, digamos como que no simplemente surgen en oposición, sino que se alimentan de esas teorías, pero sin duda relaboran algunos de los elementos básicos de esa teoría, sobre todo el tema de la conciencia subalterna, digamos que, y el lugar de la superestructura en las relaciones. Y creo que el postestructuralismo de alguna manera también es, aunque es una relaboración, yo no lo veo tan solo como una oposición, sino como una relaboración de las teorías estructurales, especialmente, digamos, ya el estructuralismo de orientación más culturalista o lingüístico, digamos que se nutre más de la lingüística, y de alguna manera lo que terminan un poco como objetando es la unidad del sistema, digamos, la estabilidad y la unidad y la coherencia interna del sistema o de la estructura, ¿sí? de significados y significantes, digamos, como que es un poco eso, y en ese sentido ellos van a, de alguna manera similar a los estudios postcoloniales, a reconocer, a darle un espacio mayor a la agencia, a los actores sociales en la posibilidad de jugar con el significado, de plantear nuevos significados, de desplazar esos significados y mostrar cómo esos desplazamientos están ligados como a relaciones de poder tan poco fijas, sino también que se están continuamente reproduciendo o transformando. Es una pregunta muy complicada y yo creo que algunos representantes de las mismas teorías postcoloniales dicen que que el subalterno no puede hablar. No puede hacer teoría en el sentido en que la teoría ha sido entendida hasta el momento. Es decir, no es que no pueda razonar, no es que no pueda producir otros modos de teoría. En ese sentido, yo creo que la separación ahí periferia, centro-periferia, no estoy segura ya que funcione, digamos, ¿sí? Es decir, no podría hablar que este es un conocimiento de centro en el sentido en que, pese a que es hegemónico en este momento, ¿sí? Sí. Pero no es un conocimiento de centro en el sentido que relabora algunas cosas, en que ha sido construido, digamos, también interpelando ciertas formas de generar conocimiento desde lo que se ha llamado Occidente, a la luz de contextos locales y de formas de saber locales. Sin embargo, yo creo que todavía en esas formas de conocimiento la teoría sigue, digamos, el grueso de lo teórico sigue soportada en los que se han considerado teóricos, sino en los conocimientos locales, es decir, el conocimiento local sigue siendo un tema de estudio y no un lugar de producción de teoría. Esa es la sensación que yo tengo hasta ahora. Puede ser que hayan posibilidades, hay experimentos interesantes, pero yo siento que todavía tienen un lugar muy marginal. Sin duda yo creo que sí tiene vigencia, sin que eso implique como de alguna manera
desconocer, digamos, ciertas críticas que ha tenido, que tuvieron ciertos, digamos, que se dirigieron a ciertas versiones del materialismo. Pero yo creo que es fundamental. Es decir, yo lo que creo es que en estas teorías, en el postestructuralismo, en las teorías postcoloniales, de alguna manera está presente. Digamos, el materialismo de alguna manera tiene detrás de sí una crítica al tema de la desigualdad que se me hace central para pensar Latinoamérica. Digamos. Toda teoría tiene detrás de sí unas implicaciones políticas. Entonces, en la medida en que esas teorías sean asumidas, digamos, sean incorporadas como un ámbito también de creencias sobre el mundo social, sobre el mundo político, sobre el mundo en el que uno se para, implica un tipo de militancia. La manera en que esa militancia se expresa puede ser muy distinta, es decir, puede ser una militancia claramente organizada, ¿sí? Pero puede ser formas de militancia, digamos, menos visibles, más dadas como, de alguna manera como en ámbitos cotidianos. Pero lo que yo no creo es que haya una relación mecánica entre, es decir, yo puedo estar de acuerdo con muchos de mis compañeros. Por ejemplo, en un momento dado había mucha gente que podía estar de acuerdo, pienso en los 60, escuchando a mis papás que estaban de acuerdo que las relaciones de producción explicaban el resto de cosas, digamos, pero eso no necesariamente significó un acuerdo sobre cómo producir el cambio. Si bien todos querían el cambio, no todos estaban de acuerdo sobre cómo producir el cambio, o no necesariamente todos estaban de acuerdo sobre qué tipo de cambio querían producir. Entonces, por eso sí implica posturas políticas, pero implica formas de militancia distintas y proyectos políticos no necesariamente iguales. Es decir, yo creo que hay muy poca gente que aplique al pie de la letra, digamos, los postulados estructuralistas, es, digamos, que haga una antropología al modo Lévi-Strauss, ¿sí? Sin embargo, yo creo que mucha gente está haciendo estudios postestructurales, es decir, como método mismo, digamos, como todo el tema de la deconstrucción, incluso los estudios genealógicos, de alguna manera se alimentan de algunas posturas del estructuralismo. Pero creo que realmente ya no hay muchos estudios que pretendan, digamos, describir una estructura subyacente de significados, ¿sí? Sino algunas relaciones de significados, haces de significados, es decir, es como si ya no hubiera esta idea de la unidad de la estructura completa, sino que de alguna manera son fragmentos que están moviéndose permanentemente. Entonces hay elementos y pues cambios también. Sí, pensaría que ha perdido bastante vigencia como tal, es decir, en su aplicación exacta, como literal, pero está ahí, es decir, a la larga está ahí. Entonces yo creo que sin duda dejó efectos fundamentales y es plantear, entender aquello que estudiamos en términos de una relación, ¿sí? Creo que esa es una herencia clave y fundamental, es decir, yo creo que en este momento uno no entiende la desigualdad, no entiende la diferencia, que son temas, digamos, que atraviesan la antropología, no entiende las prácticas ni las representaciones, que son como los conceptos que surgen ahora, si no entiendes que son relacionales. Y esa creo que es una herencia básica. Sin duda, pues yo partiría de una cosa, yo creo que en general los estructuralismos no negaron la historia. Es decir, yo creo que ninguno planteó que la estructura no tuviera una historia. Pero terminaron enfatizando en el estudio de la estructura y no en la historia de esa estructura, ¿sí? En el estudio de las relaciones de los elementos que componían esa estructura. Y en ese sentido pudo haber muchas aplicaciones de los estructuralismos que sí hicieron cortes, cortes muy complicados y de alguna manera al eliminar la historia también eliminaron el tema de la agencia, ¿sí?
porque uno se pregunta, bueno, hay una estructura, y si esa estructura tiene historia, ¿quién produjo esa estructura? ¿Sí? Que digamos, hablando de esto, surge la presencia de la agencia en las teorías contemporáneas, digamos, el papel fuerte que cumple la agencia. Y para mí, sin duda, es digamos, una contribución importante a esas teorías. Hay un riesgo en este proceso como de reafirmar la capacidad de agencia de los subalternos, empezar a responsabilizarlos plenamente, digamos, de sus condiciones sociales, culturales, sin considerar que su posibilidad de agencia, si bien la tienen, está mediada por unas condiciones. De alguna manera los individuos estamos en cierta medida constreñidos, ¿sí? Y creo que eso también es cierto. Es decir, creo en la agencia, pero creo que también hay limitantes, digamos, a nuestra posibilidad de acción, de pensamiento, de sentir, de valorar. Y de alguna manera, si empezamos a insistir tanto en la agencia, podemos olvidar que hay unas limitantes para la acción, para el pensamiento. Entonces, en ese sentido, se me hace que es fundamental rescatar ese elemento de los estructuralismos sin quedarse solamente en que estamos condicionados, sino rescatar esto. Hay una cosa del estructuralismo que es clave y es el carácter relacional, digamos que nos construimos en medio de relaciones y que el significado se construye en medio de relaciones. Si olvidamos ese carácter relacional, de alguna manera vamos a terminar aislando de alguna manera como a los individuos, a sus representaciones, y yo creo que sí estamos en unas relaciones permanentes, que sí tenemos la posibilidad de cambiar esas relaciones, pero estamos dentro de un sistema de relación. Pero creo que lo que se está tratando de pensar ahora es en esas relaciones con más flexibilidad, ¿cierto? Entonces poder leer las relaciones desde la altura del individuo y no como las grandes relaciones están determinando al individuo y oprimiéndolo, sino como se construyen y están determinando a la vez el individuo. Es una postura mucho más flexible y es una definición del individuo y del sujeto no como esencia, sino como relación. No, ni se ha ganado ni se ha perdido, la verdad. O sea, siento que cada teoría de alguna manera era compleja. No sé, si entendemos por complejidad la cantidad de relaciones que se tienen en cuenta para tratar de explicar un fenómeno, pienso que tanto digamos, el estructuralismo culturalista y materialista en su versión clásica, como las nuevas teorías, tienen una complejidad interna suficiente, digamos. Quizás realmente lo que le ha dado más, si hay más complejidad, si se podría hablar de algo así como más complejidad en las teorías contemporáneas de la antropología, no creo que están dadas tanto por la teoría, sino por los contextos que estamos estudiando, por un cambio en esos contextos. Sí, normalmente sí. Yo creo que sí suelen cambiar los objetos de estudio. Es decir, una cosa es que eso, es decir, una cosa es estudiar una estructura y otra cosa es estudiar una estructura de significado y otra cosa es estudiar un discurso. Es decir, cuál es tu unidad de estudio y esa unidad va cambiando, ¿sí? En la medida en que de alguna manera las teorías plantean dónde están esas unidades que pueden ser observables, ¿sí? Y yo creo que sí cambian esos objetos. ¿Qué hace la antropología? Antropología, ¿no? Es una pregunta para mí complicadísima, la verdad. Primero porque pienso que el objeto no es un objeto que preexista a la disciplina, ¿sí? Sino que la disciplina construye ese objeto. Y la disciplina está formada por las teorías, las metodologías, las prácticas, digamos, y como eso deriva en prácticas específicas. Entonces, si uno parte de ese presupuesto, uno diría que la antropología no es exactamente igual a sí misma